Bueno, una de las cosas que me gusta de este proyecto Maker es que nos permite repasar algunos criterios matemáticos o conceptos matemáticos, como por ejemplo el número factorial. Bueno, el factorial del número es, por ejemplo, si yo digo 7 factorial, ¿cierto? Este signo de admiración me indica que es 7 factorial. Entonces, yo tengo que decir que eso es igual a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿cierto? O sea que si pregunto quién es x factorial, entonces x es el número que yo le asigne. Entonces estoy diciendo que x es igual a 7. Y digamos que este sería x. ¿Quién es el número que sigue? X menos uno, o sea 6. ¿Quién es el que sigue? X menos 2, o sea 5. ¿Quién es el que sigue? X menos 3, o sea 4. X menos 5, o sea 3. X menos 6, o sea 2. Y, y el uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el factorial de un número? Es la multiplicación de todos. Por ejemplo, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. eh, entonces sería, bueno, 24 por 5, ¿cierto? O lo podríamos multiplicar en desorden. Por ejemplo, 5 por 4, 20, 20. Y 6 por 6, 36. Entonces sería 20 por 36, ¿cierto? 2 por 6, 12 llevó una, 2 por, perdón, 2 por 6, 12 llevó una, y 2 por 3, 6 y una, 7, o sea, 720. Y eso lo multiplicaría por 7. 7 por 0, 0, 7 por 2, 14, llevo una, 49 y una, 50. Entonces, si está bien calculado, digamos que el factorial del número, o sea, 7, daría eh, 5040, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. Listo. Bueno, entonces, por lo menos ya entendimos qué es el factorial de un número, ¿cierto? El factorial de un número es 6 por 7, 42, por 5 tal, así, ¿cierto? Lo podríamos hacer en orden también, ¿cierto? Lo podríamos hacer en orden. Entonces, como es 6 por 7 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno por uno. Entonces, ¿cuánto es? Digamos que 6 por 7, 42. Y eso lo multiplicamos por 5. 5 por 2, 10 llevo una. 5 por 4, 21, 21. 210. 210 por 4, entonces me da, por 4 me da 840. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. Y 4 por 2, 8. Y eso lo multiplico por 3 por 2, 6. Por uno, 6. Digamos que 6 por 6, ¿cierto? 6 por 0, 0. 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 8, 48. Y 2, 50. O sea que me da 5040. O sea que está bien calculado. Recuerde que, digamos que no tenemos un libreto previo para hacer estas operaciones, ¿cierto? Es únicamente el dominio que tengamos de las tablas de multiplicar, ¿cierto? Que entre otras cosas, quiero aprovechar la cuña. Es importante entender que un país que está en vía de desarrollo necesita personas que sepan calcular. Es increíble llegar a un grado 11, a un grado décimo, a un grado noveno, y encontrar que más del 70%, casi el 86%, no domina adecuadamente las tablas de multiplicar. Eso quiere decir que el desarrollo del pensamiento matemático no se ha eh, consolidado adecuadamente en ellos, ¿cierto? Yo sé que a nadie le gusta que le digan que entiende un poquito menos de lo que debería entender, ¿cierto? A nadie nos gusta. Por eso deberíamos trabajar todos los días por construir la imagen de Dios en nosotros. No podemos imaginar que este mundo lo creó una persona que no sepa de números. Ustedes ven la proporcionalidad en los árboles, la simetría en nuestro cuerpo, y todo tiene forma, medida. Los animales que no saben calcular estiman, ¿cierto? Antes de una pelea, si el adversario está lo suficientemente cerca, lo suficientemente lejos y es suficientemente grande como para enfrentarlo, ¿cierto? Nacimos para calcular y no lo podemos negar. Somos el único ser en el universo que tiene una calculadora integrada, ¿cierto? Que son nuestras hermosas manos, ¿cierto?
Nuestras hermosas manos nos permiten contar, ¿cierto? Contar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cierto? Yo siempre le digo a los muchachos que ustedes nunca ven una vaca diciendo que faltan 3 pezuñas para el almuerzo. Nosotros sí contamos y contamos todo el tiempo. Ayer o en estos días tuve el gusto de darme cuenta que mi sobrina política, de 7 años de edad, se sabe las tablas hasta el 9, ¿cierto? 7 años de edad en segundo primaria. 7 años de edad, el coeficiente intelectual de una niña de 7 años, ¿cierto? Es las tablas. Alguien nos hizo creer que las tablas eran fáciles y difíciles, fáciles hasta el 5 y difíciles hasta el 9. Nos engañaron, ¿cierto? Porque eso es como aprenderse una canción, es un ejercicio de memoria. Te los invito a que nos pongamos al día. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a comenzar tratando de colocarle el nombre. Ya sabemos que la primera línea de ese algoritmo es el nombre. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Pues número factorial, ¿cierto? Me lo coloqué así en esa letra roja porque hay también un código que diga número. Y digamos que factorial. ¿Qué es un número factorial? Ya sabemos. Es el que se multiplica por el mismo, después por uno menos, por uno menos, por uno menos, hasta llegar a uno. Lo siguiente sería definir. ¿Qué debemos definir? Las variables que vamos a utilizar. Digamos que necesitamos, digamos, una n para el número, una f para el factorial, ¿cierto? Y digamos que otra x y otra variable denominada x, ¿cierto? Ahí me perdonan la velocidad. Y le decimos que son enteros, o sea que en este momento no estamos calculando ni fraccionarios, ni decimales, ni nada de eso. Bueno. Entonces, ¿cómo empezamos? Obviamente empezamos diciéndole a la persona que nos ingrese el número al que desea que le calculemos el factorial, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, debemos decirle que digite un número. Digite un, un número para su factorial. Digite un número para hallarle su factorial. Digite un número para hallarle su factorial, ¿cierto? Recuerde que esa es la idea, ¿cierto? Ahí me sale que hay un error porque no he cerrado mi letrero ni le he puesto punto y coma para decir que la línea se acabó. Bueno, esa es la primera parte. Le estoy pidiendo al usuario que digite un número. Con ese número es que voy a trabajar. Después que lo digite, ¿qué tengo que hacer? Eso, muy bien. Leerlo, leerlo. Entonces tengo que decirle que lea al número. ¿Cómo se va a llamar esa variable? Digamos que n de número, ¿cierto? No es muy original, pero es lo que hay, ¿cierto? N de número. Y luego le digo que me haga un ciclo de sí entonces. ¿Qué es sí entonces? Que él compara esa n con cierto número y mientras no cumpla la condición o cumpla la condición, él hace ciertas actividades, ¿cierto? Entonces le digo que me haga un sí entonces, que mientras n, ¿cierto? Recuerden este simbolito, mientras n sea menor que cero, ¿qué pasa cuando quién es menor que cero? Menor que cero es el -1, el -2, el -3, el -4. Entonces, ese no nos sirve, ¿cierto? Entonces el número no nos sirve. Entonces, si el número es menor que cero, tiene que decirme que ese número no es válido para mi cálculo. Te voy a decirle que diga que el número no es calculable. ¿Por qué? Porque es negativo. Porque es simplemente negativo. Un número menor que cero es un número negativo y le coloco punto y coma para acabar esa línea. Pero si el número es mayor que cero, ¿qué pasa? Ah, bueno, si el número es mayor que cero, entonces voy a decir que me diga que X comienza a contar en uno, ¿cierto? Y que me diga eh, que F, o sea, el factorial, es menor o igual, o igual, o igual, ¿cierto? O igual, menor o igual a uno, ¿cierto? Mientras F sea menor o igual a uno, entonces
Entonces voy a comenzar con un ciclo mientras, ¿cierto? Mientras. Y le voy a decir que, a ver si encuentro aquí una flechita que me permita menor o igual. Ahí está. Bueno, ahí está menor o igual, ¿cierto? Pero me dice que hay una instrucción no válida allí. Entonces voy a revisar. Voy a revisar. Voy a revisar acá, ¿cierto? Menor, menor, no, mayor, menor o igual a uno, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que todavía no. Entonces, si ese número es menor o igual a uno, me toca decirle que si X es menor o igual. ¿A qué? A N. O sea, N es donde es la medida, ¿cierto? La medida. Entonces, tiene que hacer o escribir, ¿a quién? Pues a X, nada más, ¿cierto? Si es igual, entonces, si es menor o igual, escribir a X. Si no, si no, entonces, mientras que va haciendo qué? Si no cumple con la condición, entonces tengo que decir que F es igual a F por X, ¿cierto? ¿Y quién es X? Lo que va degradando por ejemplo, 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el uno, ¿cierto? A F por X, ¿cierto? Entonces, ahí estoy haciendo que F vaya aumentando y que X también lo debo ir aumentando, ¿cierto? Haciendo es que X sea igual a X, perdón, X sea igual a X más uno, ¿cierto? Para que sea un contador, para que me diga hasta dónde debo contar, ¿cierto? Hasta dónde debo contar, hasta dónde debo contar, hasta dónde debo contar. Dice expresiones, completa aquí. Ah, bueno, ahí me dice todavía que hay un error, ¿cierto? Y digamos que acá ya debo decir que mi número factorial es, y le coloco espacio, dos puntos, una coma. ¿Y quién es el número factorial? Pues n. Pues el factorial, el número factorial es el número factorial de, ¿de quién? De n. Debemos colocar acá. Es igual acá, coma, y es igual a quién? Pues a F, y le coloco punto y coma, ¿cierto? Punto y coma. Es igual a F, y ahí me debe correr. Espérenme un momento, por favor, que lo vamos a correr. ¿Cierto? Lo vamos a correr. Ah, lo vamos a correr, permítame allí. Lo vamos a correr en un momento. ¿Cierto? Entonces, ese algoritmo, al darle 7 entonces me tiene que hacer 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno, ¿cierto? Entonces, vamos a darle aquí igual a 9, ¿cierto? Entonces me dice, digite el número factorial. ¿Cuál es el número factorial? 7, le doy enter. Entonces me está diciendo que eso es 7. A ver, lo voy a colocar por acá para señalarlo, para que observemos la respuesta de los que nos está dando acá, que el factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por uno, pues ahí no se alcanza a ver, pero está ahí, ¿cierto? Y que ese número factorial es 5040. Ese fue el mismo que habíamos calculado, ¿cierto?
Ese fue el mismo que habíamos calculado. Revisemos, revisemos lo que escribimos, ¿cierto? Lo que escribimos. Entonces, cuando le decimos escribir X, ¿cierto? Entonces, al primero que me escribe es a 7. Cuando hace todo el ciclo, me escribe al 6. Cuando hace todo el ciclo, me escribe al 5. Cuando hace todo el ciclo, me escribe al 4, así hasta llegar al 1, ¿cierto? Y les quiero aclarar, por ejemplo, que 0 factorial es igual a 1, ¿cierto? Es igual a 1, digamos, porque mucha gente cree que 0 factorial es 0. Y se repite, ¿cierto? Y después me da la respuesta. Entonces, es interesante, ¿cierto? Es interesante este programita, porque me calcula un número factorial. Digamos que voy a pedir que me calcule otro número factorial, ¿cierto? No necesariamente el 7. Digamos un número más grande. Digamos que 10 factorial, 10 factorial. ¿Cuánto es 10 factorial? 10 factorial es 10, mira, es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 y por 10. Y el resultado es, mírenlo acá, 3.628.800. Que hacerlo a mano, digamos que no es tan sencillo. Entonces, para terminar este algoritmo y repasando lo que hemos visto, podemos decir que 10 factorial es igual a 10 por 9, ya 90, por 8, 720, por 7, ya casi más de 5.000, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿cierto? Y que ese número me da 3.628.800, ¿cierto? Y si no me cree, multiplique, ¿cierto? Mentiras, mentiras. Bueno, gracias por su atención. Les recuerdo que no soy un programador, que soy un aficionado que está motivado por el proyecto Maker, por la institución educativa Marco Fidel Suárez y por mis estudiantes, ¿cierto? Por mi compañero de trabajo. Estamos aprendiendo y hacemos estos videos para que ese conocimiento se afiance en los muchachos, tanto el de qué es un número factorial como el de cómo se programa en PCIN, ¿cierto? Entonces, espero que les haya gustado el video eh, y que nos acompañen, ¿cierto? En este proceso de aprendizaje, porque queremos hacer un buen papel en este diplomado Maker, ¿cierto? Queremos participar junto con la Universidad de Antioquia, con el ITM, con la empresa Metro, con Confenalco y todos los aliados que están ahí en este proceso de aprendizaje de la mejor manera, ¿cierto? Gracias.